La actuación es un juego que se juega en serio, pero es un juego. Lo que pasa es que uno se invierte completamente en el juego. La labor del actor no es dar verdad, es crear la ilusión de lo real. No verdad, real. Yo puedo estar como esté, me puedo sentir triste, lo que sea. A las 8 sube el telón y a las 8 yo tengo que hacer mi arte. Eso es una presión gigantesca, es una cosa muy dura que tienen todos los artistas performáticos. Porque además la gente se va a acordar de la última función. Uno pudo haber tenido una carrera genial. Baila en barra en el teatro, eso es lo que la gente va a recordar. Entonces la mayoría de la gente asume que los actores somos entretenimiento, no artistas. No hay nadie más consciente de la sociedad y del momento en el que está y de su tiempo que un artista. Un actor, un artista. Sí. Eso no, claro. Entonces no, depende de eso. Para mí es pues, insólito que se sorprendan, pero puedo entenderlo, que se sorprendan de cuando un actor habla de política. Pero ¿cómo se van a sorprender? Es un artista. Carlos Manuel está en este momento trabajando en la serie nueva de Vince Gilligan. Ni siquiera puedo decir que se tratara de un sueño cumplido porque yo ni siquiera me ha permitido soñar eso. Hola, Ricardo. Hola, Alejandro. Un saludo a todos nuestra audiencia de Tercera Vuelta. Hoy tenemos un invitado muy especial. El tercero o cuarto en Tercera Vuelta. Este es el cuarto, porque primero tuvimos a Daniel Samper Ospina. Luego tuvimos a Alex Pinilla, que habló sobre hablar en público. Y luego tuvimos a Diana Ramírez, la astróloga. La astróloga. Muy pocas veces hemos tenido invitados, o sea que realmente es un honor ser un invitado. Y hoy tenemos a quizás la persona más talentosa que yo he conocido en mi vida, es nuestro invitado de hoy, que es Carlos Manuel Vesga. Un poquito de presión, Carlos Manuel, ¿o no? Cero presión. Vamos a ver si sale con algo, pero es la persona más talentosa que yo conozco. No me va a retractar, nunca lo conoce muy poca gente. Sí, un poquito retraído. Yo salgo poco de la casa, también es cierto. Pero es una persona que puede con todo. Es decir, es un gran actor, pero también es un gran músico, pero también es un gran escritor. Esto es un tema que yo quiero hablar con él ahora y es la relación que hay entre la escritura y la actuación, que a mí me parece que hay mucha. Digamos, lo único que a mí no me parece muy bueno de él es que es hincha de Santa Fe. Pero de resto, digamos que no tendría peros. Les cuento a los queridos oyentes de Tercera Vuelta que Carlos Manuel y Ricardo se conocieron en el kinder. Sí, exactamente. En nuestro caso se llamaba 5 Montessori. Años, un poquito antes de empezar, Carlos Manuel se acuerda del cumpleaños 5 o 6 de Ricardo. Claro, lo tengo clarísimo. Yo no me acuerdo, que es lo más útil de tener un amigo desde los 5 años. Tiene la información. En los centros de mesa, en el salón en el colegio no se llamaba Kinder, sino Montessori. De centro de mesa había naves de Star Wars que habían llevado los papás de Ricardo. Yo quiero empezar a hablar, Carlos Manuel, de esa época del colegio. ¿Cuándo te empieza a gustar la actuación? ¿Por qué? Siempre. Mi papá tiene una grabación mía, tristemente está en audio solamente, no está en video, mía de 5 años haciendo como los sketches de Lelutier. De memoria, me lo sabía, me encantaba recitarlos. Y lo repetías. Y yo me sentaba y hacía la función para toda la familia. Y hacía reír a toda la familia. Desde los 5 años. Pero de hecho hay otra grabación anterior. En mi casa se cantaba mucho. Mi mamá fue directora coral y mi papá un gran cantante. Y se sentaban ellos dos a cantar con mi hermana y conmigo. Yo de quizás 1 año o algo así. Y hay una grabación en la que yo comienzo como a fingir voces y a mamarles gallo con lo que ellos están cantando. Como a los 1 año y medio, y yo les mamaba gallo haciendo otras voces y tirándomeles la canción que ellos cantaban en serio. Entonces payaso siempre fui, toda la vida. Pero ellos no eran actores, ¿no? Ambos muy histriónicos, pero no se dedicaron a eso. Aunque yo creo que todos los eventos escénicos tienen algo de histriónico, y mi mamá era directora coral, y hay que ser muy histriónico para dirigir un coro o una orquesta. Para dirigirlo incluso. Sí. Ricardo, en clase, ¿era el payaso de la clase? En clase era muy pilo, me parece. Tenía sobre todo muy buen humor. Pero que fue el payaso de la clase, es que había tanto payaso que... Sobre todo malos. Sí, payasos chimbos. Sí. Pero no era el payaso, era un tipo muy pilo. Era realmente el talentoso de la clase, porque desde el principio
era el del coro, era el que actuaba. También jugaba bien fútbol, hay que reconocerle eso. ¿Qué posición? Era un puntero más bien, muchas veces izquierdo, aunque no le pegaba con la izquierda, pero terminaba jugando por la izquierda. Le pegaba con la izquierda. Sí, No. ¿le pegaba con las dos? Sí, claro. Bueno, esto es una Perfil cosa- cambiado. Esto es una Perfil revelación. cambiado. El perfil cambiado. Jugaba Perfil cambiado. Sí. Entrando. Entrando. Sí, No era entrando. 9 de área. Era que se O sea que no había justificación, porque si le pegaba con las dos no había justificación de... para no hacer los goles que no hizo. Yo, sí. un momento. ¿En qué terreno estamos entrando? Carlos Manuel, esa vocación tan temprana que tú dices, incluso tenía menos de 2 años. ¿Por qué estudiaste arquitectura entonces? Esa es una buena Yo pregunta. creo que sí. por ser pragmático. Creo que a la hora de... Cuando nos graduamos del colegio, en ese momento, aunque yo estaba en el grupo de teatro, lo que estaba realmente en mi cabeza era mi grupo de rock. Y yo quería ser estrella de rock. Esa es mi gran frustración. Ese sería mi sueño cumplido, ser una estrella de rock. Carlos Manuel tenía una banda que se llamaba El Jardín de Daniela, porque tenía una perrita. Sí, y ensayábamos en el jardín de... Y vos eras el cantante. el cantante. Pero esto llegó a Rock al Parque, o sea, no fue una cosa, No fue cualquier cosa. fue cualquier pendejada. No fue como el sonamos fútbol. en radio. Ser Mick Jagger era... Era mi sueño. Y entonces, cuando nos graduamos, yo pensé, bueno, voy a seguir con la banda como paralela a lo que estudie y ojalá le reviente a lo de la banda y puedas olvidar lo que haya estudiado. Y mi papá es arquitecto y entonces yo conocía, o sea, sabía, tenía la conciencia que la arquitectura tiene mucho de arte y de sensibilidad estética. Aparte de que después tuve que escribir un ensayo para que me recibieran en la maestría de actuación, demostrando que siendo arquitecto podía entrar a la maestría de arte escénico. Y entonces por eso escogí la arquitectura y me gusta mucho, pero no es mi vocación, la verdad. Pero interesante que te haya gustado ese, que había también un tema estético, una apuesta estética. Sin duda. Pues en el colegio era muy claro que era el que era buen actor porque estuvo en las obras de teatro. Hablábamos ahora del Sí, de García Lorca. García Lorca, sí. Otras cosas que se montaron. En esa época del colegio y la universidad, ¿tuviste algún entrenamiento formal? Vocal de... Bueno, vocal sí, pues con mi mamá tuve con tu mamá, técnica pero vocal informal como cantante. Como cantante. Como cantante. Y después en la universidad, primero me fui a Nueva York a estudiar actuación. Pero después Un de semestre. arquitectura. Estaba como en 7º semestre de arquitectura y me fui un semestre a Nueva York a estudiar. Y ya volví convencido de que yo quería era ser actor, pero lo mejor, la manera más fácil era terminar arquitectura y con el pregrado poder hacer una maestría. Ah, claro. Era más fácil eso que comenzar otra vez carrera de actuación, que son 4 años. Entonces me fui a estudiar actuación. Y Fue volví- arquitecto para poder estudiar teatro. Exacto, Claro. exactamente. Nuestra amiga astróloga fue arquitecta también primero para después ser astróloga. Sí. Y entiendo que pasa, hay varios actores que han estudiado arquitectura. ¿Cómo cuáles? Sé que Diego Trujillo es arquitecto, Sí, claro. pero él sí ejerció muchísimo tiempo. Claro. No sé por qué tengo en la cabeza de pronto que Santiago Moure estudió arquitectura. Puedo estar, perdón, Santiago, si estoy diciendo una mentira. Pero es probable que sí. Carlos Manuel, ese tema de la mirada de los otros, de estar en un escenario, ¿siempre te gustó? Quizás sí. Creo que hay algo de eso y creo que hay algo de alejarme de la propia realidad y jugar a que estoy en otro lugar y soy otra persona. Ahora decíamos, Ricardo, nosotros hemos confesado que somos tímidos. Sí. Y a mí la mirada de los otros me parece difícil. Sí, yo Hay creo una que yo frase no que me podría gusta actuar. repetir y creo que he repetido en ese bendito podcast 1000 veces, ¿no? El peso infinito de infinitas miradas. Sí. A veces me siento así cuando estoy en un escenario y cuando me ha tocado un día de esos que uno está reunión tras reunión tras reunión, siento que esas miradas le quitan a uno algo de energía. Y recordaba también al comienzo que leí un texto que me obligó a leer mi papá de Stanislao Zuleta sobre Lacan, el psicoanalista, que es una persona en un parque leyendo, está solo y ve que alguien se acerca y lo está observando y todo el mundo cambia. Sí, Me identifiqué inmediatamente. No hay manera de ser natural cuando se es observado. No hay manera, ¿cierto? No hay manera. Y lo dice un actor. Yo creo que, bueno, debe haber gente que se siente supernatural cuando la están mirando. A los actores nos pasa, creo,
que antes de salir a escena uno siente, hay una energía un poco ansiosa, como una cosquillita antes de salir. El sustico bacano de Higuita. Sí. Eso está bueno. Eso está bueno. Genial. Eso me gusta. Pero una vez adentro del escenario se entra... Yo no soy de los actores que se transforman en el personaje, pero sí creo que entra uno como en un estado de conciencia diferente, que es como una hiperconciencia, en el que uno sabe que tiene que cumplir una partitura que no es natural, que no es espontánea, pero sigue siendo uno, ¿no? Uno sí se da cuenta, uy, el compañero se pifió una línea. Este man tenía que decir esto y no lo dijo. Uno se da cuenta, pero sigue en la realidad del personaje, ¿no? Está jugando. Está jugando. Básicamente son dos niños jugando a los piratas, Sí, sí, sí. ¿no? Pero a lo que voy es que sí llega un momento en el que de hecho las miradas de los otros enriquecen lo que está pasando. No, el teatro. al contrario de que a uno le roban, le dan y enriquecen el evento que está sucediendo en escena. Carlos Manuel nos dijo algo ahora antes de empezar que me pareció impresionante, y es que actuar nada tiene que ver con ser auténtico. No sé, la palabra no sé si fue auténtico la que usé, pero actuar no tiene nada que ver con ser espontáneo. Espontáneo y natural. No tiene nada que ver con que pareciera como lo contrario, ¿no? Lo contrario, sí. Como No, convencer, digamos, como hacer creer que... Siempre pienso que en escena no hay ninguna diferencia entre un actor y un mago. O sea, el mago no cree en realidad que esté serruchando por la mitad al asistente. El tipo nunca lo cree. El tipo lo que sabe es que por los ángulos de unos espejos que puso entonces el público hay que pararse acá y hacerlo técnicamente muy bien para que la ilusión se venda. Y lo que uno vende como actor es la ilusión de la espontaneidad. Pero es una ilusión, no hay espontaneidad. Pero estamos hablando de la actuación que tiene, como decía Alejandro, infinitas miradas encima. Uno está siendo hasta vigilado mientras actúa. Pero como hablábamos también antes, hay otra clase de actuación que es la actuación ante las cámaras. Es decir, aquí estamos hablando de actuar con un público que uno tiene cerca y que incluso alcanza... En un escenario. En un escenario. Que yo me imagino uno como actor incluso ve las caras de los espectadores. Y se alimenta de sus reacciones. Los está reaccionando. Hay una interacción. Sabe quién está sentado como un profesor, sabe quién está sentado en dónde y sí, claro. Controlar ese auditorio. Claro. Pero con las cámaras, como es, Alejandro contaba también de su experiencia, por ejemplo, en debates políticos o, bueno, en entrevistas. ¿Cómo afecta la cámara? Bueno, sobre todo la cámara es asustadora. Pero además hay un elemento que a mí me parece sí terrorífico, y es que un debate es en vivo. Eso es aterrador. Es en vivo. Si yo estoy en un set, pues, y yo la embarro, pueden cortar y retomamos y yo puedo remendar. Pero en un debate se fue lo que se fue, ¿o no? O sea, si uno dice una bobada... Un error es un meme para siempre. Sí, exacto. Uno entra con ese miedo de que puede ser un meme para siempre, de lo que cualquier cosa que se diga es irreversible, de que hay mucha gente mirando. Sí. Y yo decía ahora que la actitud que yo tenía en esa era la de un niño asustado. Salía al tablero, no me estaba viendo solo el salón, sino millones de personas. Tenía que presentar un examen oral y que podía ser el oso. Sí, claro. Profundamente. Claro. Es un abismo del ridículo, ¿no? Ahí hay un precipicio impresionante. Mi mamá decía que uno es tan bueno como su última función. Que me decía es que los músicos, porque pues el mundo de ella era la música, se maneja un nivel de estrés y depresión con las artes que son performáticas, porque a diferencia, digamos, de los escritores o los pintores o los escultores, ellos presentan la obra cuando ellos creen que ya está lista. Y la hacen solos y además trabajan cuando, no sé, cada uno tendrá su proceso, pero trabajan tranquilos en su casa, escriben, etc. Sí, eso es otra cosa. Uno cuando sube el telón a las 8, yo puedo estar como esté, me puedo sentir triste, lo que sea. A las 8 sube el telón y a las 8 yo tengo que hacer mi arte. Eso es una presión gigantesca, es una cosa muy dura que tienen todos los artistas performáticos. Porque además la gente se va a acordar de la última función. Uno pudo haber tenido una carrera genial. Baila en barra en el teatro y ese es ahí. Eso es lo que la gente va a recordar. Es embarrada. Es en barra. Claro. Duro.
Hablábamos de ese viaje a Nueva York en medio de estudiar arquitectura y también antes de comenzar a grabar hablábamos de métodos de actuación y en Nueva York el estudio fue específicamente en Lee Strasberg. Sí. ¿Cómo fue pasar por ese método de actuación? ¿Y qué queda de eso? ¿Qué le sigue sirviendo? Yo estaba apenas empezando. Yo realmente no tenía como el conocimiento para poder decir qué era lo que no me funcionaba. Pero en Strasberg yo venía de una aproximación a la actuación que era jugando, ¿no? Y de pronto llegué a Strasberg y en la primera clase hicieron llorar a una estudiante. Y dije, ¿pero esto qué es? Qué horror. Y de pronto comencé a darme cuenta de que para ellos esta cuestión de la actuación es una cosa como medio mística, mágica, que a veces sucede y de pronto se encuentra porque uno encuentra la memoria que le permite interpretar la tristeza. Y es un poco de gente como emproblemada, como psicológicamente. Yo no lo entendía muy bien, sino hasta más adelante que vine, por ejemplo, a encontrar el teatro físico, que es juego. Y dije, no, un segundo, es que ya entendí, es que eso de Strasberg no es lo mío. A mí no me funciona. Cada actor que traiga sus cosas y uno roba de muchos lugares para armar ese término que usted me decía el otro día, la caja de herramientas del actor. Pero a mí, en general, las aproximaciones de los Estados Unidos a la actuación no son lo mío. Son aproximaciones que tienden a poner mucho la persona del actor al frente. Claro. Por eso uno tiene la idea de que en los Estados Unidos hay como personas magnéticas. Entonces uno tiene a James Dean o a Marilyn Monroe que hacían de ellos, básicamente, o Humphrey Bogart. Crean una personalidad. Y siempre hicieron de ellos. Y es eso, ¿no? Parece interesante porque eso es la actuación, lleva a esa casi búsqueda personal. Sí, es casi terapéutico. Terapéutico. Sí. En un lado incluso casi que si fuera una experiencia mística cada momento de actuación. Y no, para mí no lo es. Para mí es un trabajo que uno hace a las 8 cuando se levanta el telón y uno lo hace. Y ya está. Y pero cuando no está esa idea, Ricardo, que me parece, por eso ustedes se han entendido bien, que es la misma tuya, como de la comedia también. Sí, claro. Sí, es tomársela en serio, pero no demasiado en serio. Yo le digo a mis estudiantes cuando estoy dictando algún taller o algo, que la actuación es un juego que se juega en serio, pero es un juego. Lo que pasa es que uno se invierte completamente en el juego. Que uno lo hace cuando chiquito. Cuando uno es chiquito le dice al amigo, bueno, ok, la cama es el barco, esta regla es mi espada, esta regla es su espada y somos piratas. Y el resto es el mar. Y los dos lo creen. Los dos juegan con las reglas. Todo está conectado, ¿no? El último texto que escribió Aldous Huxley antes de morir fue sobre Shakespeare. ¿Sabe qué dijo? La vida es una ilusión, pero una ilusión que nos debemos tomar seriamente. De acuerdo, de acuerdo. Que parece a la definición que hace Carlos Manuel de acuerdo. Pero es un juego. De la actuación, es un juego, ¿no? Es un juego y esa corriente de la cuestión de la verdad y eso traiciona un poco, en mi opinión, la naturaleza de la actuación. Cuando tú le cuentas esto a un actor, que es un juego, ¿a algunos no les gusta? No me lo han dicho. Generalmente no comienzo diciendo eso. Generalmente es algo que les digo cuando ya o hemos terminado el taller o estamos en la segunda mitad, cuando ya se han divertido, cuando ya han jugado y han descubierto que a través del juego rompen bloqueos. Es fabuloso ver cómo a través del juego la gente pierde la pena y pierde los bloqueos emocionales o lo que sea, y se atreve a hacer las cosas. Ricardo, ¿será que escribir también es un juego? Yo sí creo. ¿Hay una afinidad entre la escritura y esta visión de la actuación? Total conexión con eso. Yo creo que eso es sobre todo jugar y también creo que uno tiene que sentarse a escribir casi como un oficinista, más que como un, no sé, como un conducto de fuerzas y de invisibles o de la trascendencia. Yo creo que hay que sentarse y hacerlo y no meterle trascendencia, sino luego se la encontrarán los demás o para uno mismo será terapéutico, seguro le servirá para muchas cosas, pero creo que uno tiene que entrar como entra Carlos Manuel al escenario
a la hora de escribir. Estaba pensando... Voy a hacer un paréntesis, Ricardo. Listo, tranquilo. Cuando estábamos en los debates presidenciales, Alex Pinilla, que está aquí cerca, me decía, mire a Petro. Para él los debates es otro día en la oficina. Era como lo mismo, ¿no? Como no se los tome demasiado en serio. Tiene que haber un lado de juego, ¿no? Sí, bueno, es que además... Es una representación. Lo que pasa es que eso tiene como... Pues esencialmente es visto como algo serio, ¿no? Porque está el futuro del país y uno, claro, si trata de ser juguetón con la política, hay una regla que está rompiendo. Sí. A pesar de que la política es una farsa. Sí, claro. Sí. Es un evento escénico igual. Completamente. Sí, eso es lo que es una puesta en escena. Es una puesta en escena a veces grotesca, ¿no? Totalmente. Puede serlo, pero es últimamente escénico. Cada vez es más grotesco, me parece. Últimamente es payasos menores, lo he dicho yo recién. Son payasos menores. Eso quería justo hablar de la relación entre la actuación y la política, de nuevo de los debates, de nuevo sentir la cámara encima. Y la idea de este profesor es armenio, un psicólogo armenio que se llama Albert Mehrabian, que el tipo ha insistido durante mucho tiempo que el 93% del lenguaje es no verbal, de tal modo que un político tiene que estar actuando para poder conmover. Es decir, por supuesto, puede estar llamando a la ira, o puede estar llamando al resentimiento, o puede estar llamando a la esperanza, lo que quieran estar diciendo, pero al mismo tiempo tiene que estar acompañado de histrionismo, de actuación, de gestos. Y para mí, por ejemplo, es muy claro que Petro era un candidato muy, muy contundente, muy claro. Es decir, otro día en la oficina, el tipo un profesional, pero es un presidente que es un desastre, por ejemplo, en lo no verbal. Uno ahora. Sí. Ahora, en ese entonces. Me parece que no, ahí era controlado y sabía todos los gestos que estaba entregando, pero en cambio ahora uno sí lo ve lleno de tics, lleno de gestos salidos descontrolados. Es impresionante. Sí, como si hubiera perdido algo de seguridad. Sí, como si el actor hubiera perdido la batalla con el personaje. Y es que pues ya creo también que tiende la gente a echarse las petacas, ¿no? Claro, ya me eligieron. Ya lo logró. No sé, porque pues definitivamente yo me imagino el Foro Romano y debían ser todos unos actores fabulosos. Pararse en un podio a hablar, o en el centro de un foro. ¿Qué más hacían? Hablar. Y no era solamente cómo hablaban, sino cómo lo entonaban. ¿Qué postura se adopta para decir qué cosa? ¿A quién miro para decir qué frase? Si me muevo mucho, ¿qué quiere decir? Si no me muevo, ¿qué quiere decir? Hay que ser una persona histriónica para pararse en cualquier escenario. En cualquier escenario. Sí. Igual, por ejemplo, la iglesia. Hay un documental hermosísimo de Darío Fo, el Nobel de Literatura, que en realidad fue dramaturgo. Era dramaturgo. Pero también era arquitecto. Ese era el otro ejemplo. No era Santiago Moro, era Darío Fo. El italiano, sí. Y el tipo hace un análisis arquitectónico de las iglesias del románico, cómo tienen la estructura de un teatro. Y es hermoso cómo el tipo describe cada parte de la iglesia y dice es el equivalente a esto, y son todos los elementos de un teatro. Es un evento teatral. Bueno, estos caudillos, uno ve las fotos de Gaetano, Mussolini o el mismo Hitler, son unos tipos conscientes absolutamente de el mismo Trump. El otro día en un podcast que me parece bueno, de Bill Maher, entrevistó a Woody Allen, que obviamente ya nadie entrevista a Woody Allen porque más cancelado en el mundo no puede estar, pero lo entrevista y Woody Allen pues es un tipo de 90 años que ya no entiende o le importa un carajo. Está más allá de Realmente eso. le importa un carajo. Entonces le pregunta por Trump. Y entonces Woody Allen dice, pues Trump actuó en una película mía que se llama Celebrity. Y el tipo dice, y realmente era buen actor. Y es muy gracioso porque inmediatamente Bill Maher dice, bueno, si faltaba alguien por cancelarte en este momento, dice, era educado, cumplía sus marcas, llegó a tiempo, llegó temprano, dijo sus líneas, las dijo muy bien.
Y dijo, pero eso sí, pues yo querría seguir dirigiéndolo a ver si el país sale adelante, porque lo está haciendo muy que se mal. hubiera quedado de actor. El tipo dice, yo no voté por él. Bueno, aclara todas las cosas. Pero lo que me pareció interesante fue que el tipo tenía una gran capacidad para actuar, para enfrentarse a las cámaras, y Bill Maher inmediatamente dice, claro, es que para ser político hay que ser sobre todo ese actor que se le enfrenta a multitudes y le juega a que es ese personaje hasta el fin. Por supuesto. Hay una historia que he contado varias veces de un actor que se llamaba Laurence Olivier, que es una de las glorias pues, de la actuación en Inglaterra. Y el tipo estaba haciendo una obra en un teatro y todas las noches antes de salir le decía al señor del telón, le decía, hoy los hago llorar o los hago reírse. Y el del telón era el que decidía, hágalos llorar hoy. Y el tipo salía y hacía la misma obra, los mismos parlamentos. Y la gente se moría pues llorando. Pues, al día siguiente, hágalos reírse. La misma cosa, pero la gente se moría de la risa. Son personas que llegan a tener al público ahí. Qué capacidad también. Y lo pueden manipular para donde quieren. En ese pulso entre el actor de método, pues que se engorda 40 kilos, 80 kilos para hacer de gordo, o los actores que entienden que todo es una farsa, está también esa anécdota de Laurence Olivier y Dustin Hoffman. Ah, sí. ¿Cómo es? Tenían que hacer una escena en la que estaban los dos trotando, pero en la escena ya llevaban tiempo trotando. Entonces tenían que estar cansados, tenían que estar agitados. Y entonces estaban parados en la marca listos para rodar y Dustin Hoffman le dijo al director, cuando estemos a 5 minutos de rodar, me avisa. Ok. Le dijo el director, ya, estamos a 5. Y el tipo cogió, era una pista atlética, era una pista olímpica, pues. Y salió el tipo corriendo y le dio una vuelta a la pista y llegó a la marca. Listo. y Laurence Olivier se volteó y le dijo, ¿y nunca has tratado actuando? Claro. Muy bueno. Sí, es muy bueno. Muy bueno. Ahora me doy cuenta con lo que dicen. Yo he tenido, lo que he sido es un actor poco versátil. En los escenarios de clase. ¿Un solo personaje? Sí, un solo porque personaje. Profesor, y un solo escenario. Ser y un solo escenario que me siento como que es el de profesor. Es el de profesor. Pero ese es un gran personaje. Porque yo me sentía muy cómodo en un debate de control político en el Congreso. Hacía la pausa dramática, lo miraba. Sí. Volvía a voltear el papel. Sí. Tiraba mi línea chistosa y volvía a lo otro. Después el masazo. Sí, exacto. Claro, porque es como ser profesor. Y ser profesor, yo sentía muchas veces que tenía a ese salón de 50 personas en mi mano. Ahí. En mi mano. Coman Sí, claro. acá, muchachos. Chistes en el momento que era. Lo sentía. Incluso en pandemia, mis problemas con ser profesor es que soy simultaneal, la cámara apagada. Claro. Y ese placer que yo sentía con tenerlos en mi mano se perdía de alguna manera. Claro. Esa motivación. Porque la reacción, uno no las tiene, no tiene las reacciones. Y cuando traté de extrapolar el profesor a otros escenarios donde ese personaje no funcionaba Como muy bien. en un debate, como un debate que eso es porque no es una el profesor, guerra. El debate ya era otra cosa. Es como Sí, una ya era guerra, otra es como cosa. Sí, era otra hay que guerra acabar y con ya uno gente. tenía que no prestarle atención a la pregunta, Claro. mandar un mensaje, hacer otro tipo de Es actuación. que es un malabar. Eso es No a fui mí me- capaz de moverme de un lado al otro con soltura. Fui Eso- aprendiendo, como todo en la vida, uno aprende. Eso uno lo ve, por ejemplo, en los festivales literarios o en las entrevistas, que hay dos clases de participantes, que son unos los que sí responden la pregunta y otros los que tienen su cassette y pregunten en lo que pregunten y dicen lo que les da la gana, Sí. que usualmente les va mejor. Hay expresidentes que tengo claro. Exacto, que responden siempre lo que les da la gana. Y creo que uno falla en esos terrenos por tratar de responder lo que le preguntan. El niño asustado. Sí, que uno trata de duda, responder, ¿no? se va por otro lado, después cuando termina se queda pensando, no dije lo que Venía a sabía. decir. Carlos Manuel, hay una cosa que quisiera preguntarte. Hay una envidia que le tengo y es imitar voces. Siempre lo he querido hacer y nunca. Mi hermano lo hace muy bien. Mi hermano bueno Matías imitar. lo hace muy bien. ¿Ah, sí? Yo Sí. no sé si yo soy tan bueno imitando personas. No, seguramente. Es bueno haciendo voces. Tengo buen oído musical y eso me ayuda, por ejemplo, a hacer acentos. Claro. Por ejemplo, ha hecho voces en proyectos animados. Bueno, en un audiolibro hice el libro de la selva y fueron como 60 voces que me tocó hacer.
Bueno, pero pues no era imitando a imagínese. nadie, eran 60 voces. Bueno, eso me da pie para una cosa y es, a mí me parece, bueno, mi tema es interpretar personajes reales, pero estoy pensando en César Gaviria en Noticia de un secuestro que Alejandro hablaba, le decía antes de grabar a Carlos Manuel, que ha hecho pues muchos personajes reales. No sé, el papá de Marvel también, hablamos de Carlos Mauro Hoyos, sí, Narcos. el sargento Andrade también. Pero el sargento Andrade no era... ¿Sí existió? Yo no sé. Debía pronto tener una novela mano derecha. El del general Naranjo, debía del tener general una Naranjo. mano derecha. Inventado, pero bueno. Sí. Bueno, Pero sí, he tenido que hacer... muchos personajes reales Sí. que tiene que ser un lío, y en el caso de hacer a César Gaviria usted hubiera podido ser fatal. Es decir, Yo creo que la decisión del director fue súper acertada. no fue suya. No, yo sí llegué hablando. Sí, así. Ciertamente, ciertamente. Eso me parece que era muy peligroso. Y entonces el director de una me dijo, mira, yo te casté a ti porque tú eres un buen actor, no porque te parezcas a él. Y no quiero que hagas nada parecido a él. Y fue un acierto porque si no... Yo creo que fuera de Colombia nadie creería en esa voz de ese personaje. Todo el mundo diría, Nadie creería, ¿qué es eso? No, ese tipo no fue presidente. O sea, con esa voz no puede ser. Claro, no hubiera puede ser. podido. Sí, porque yo no me acuerdo que ese fuera un buen candidato, sino que era un candidato de último minuto y era más un Con una símbolo. aura Sí, el que lo símbolo acompañaba de muy todo lo fuerte, que ha ¿no? pasado en esa campaña. Sí, sí. Ahí me contaron una anécdota de César Gaviria, creo que tiene que ver con esto, o yo no sé si con El Patrón del Mal o con Narcos. Que él ha estado en un círculo global de política antidrogas. Llegó a una conferencia a Estonia, un país así del este europeo, y la gente le pedía autógrafos, como el actor. No, O sea, por esta serie. Puede ser. yo creo que fue Narcos. De pronto fue Narcos. Ah, fue nada. Yo creo que fue Narcos o El Patrón del Mal, que ambas pegaron afuera muy, muy duro. Pero cuando usted hace un personaje real, ¿alguna vez ha tenido que hablar con la persona? Es decir, no ir a hablar con César Gaviria o algún tipo de estos. ¿Qué tanto se acerca a esa vida, mejor dicho? Digamos, en este momento recuerdo con el papá de Marvel no pude hablar, no estaba disponible. Recuerdo que, a ver, por ejemplo, en una serie me tocó hacer un policía que está secuestrado en la selva. Y el personaje era ficticio, pero yo me entrevisté con varios policías que habían pasado por eso. Y cada uno de ellos enriqueció el personaje de alguna manera. No, pues para hacer a los hermanos Rodríguez Orejuela no me... Era mejor no. No me reuní. Y aparte porque además en internet no hay nada. ¿De ellos? No está la voz. Yo nunca pude oír la voz De esos. de ellos. Entonces, pues básicamente era como un acento bayuno. Había que hacer como un acento bayuno. Bueno, con el papá de Marvel estaba Marvel, que podía decirle... Que me dijo, mira, mi papá". tú eres igualito. No puede ser. Sí. Ah, bueno, eso está bueno. Sí. De hecho, por eso me escogieron, porque ella dijo, él es mi papá. igualito. Ricardo, esta entrevista con Carlos Manuel da para más, ¿no? Va para más y por eso vamos a hacer otra, ¿no? Entonces, digámosles a nuestra amable audiencia que vamos a parar por aquí y que esperen la semana entrante una segunda parte, Me parece. que viene con una chiva. Va a estar más interesante todavía. Va a ser la mejor parte de todas.